Bueno, mi nombre es Edmundo Arias. Edmundo Arias. Yo soy ingeniero civil, graduado en la UCB, y soy además abogado, graduado en la Santa María y doctor en Derecho Penal, también en la Santa María. Fui presidente del IMAU, Instituto de Desarrollo Urbano Metropolitano para el área metropolitana, le decían IMAU, IMAU. Del año 80, principios del 80, hasta principios también, hasta el primer trimestre del 84, cuando ya era presidente Jaime Lucinchi. Luis Herrera, el presidente Herrera, es un hombre que nos recuerda a una Venezuela que ya no existe. Hablar de Luis Herrera es hablar de Venezuela, de una Venezuela que ya no existe. Él fue un presidente muy querido, fue un hombre muy culto, un hombre con un gran sentido de lo social, un hombre con una gran disposición de servir. Y dejó la presidencia dejando una huella como hombre honesto. Se retiró de la presidencia y volvió a su casa de Cebucán, en La Herrereña, y no se fue del país como otros presidentes se fueron. Creo que Caldera y él fueron los únicos que se quedaron aquí. Tal vez León, y no lo sé. Y dejó esa huella. Era un hombre culto, un hombre sabio, con una sabiduría popular, muy amigo de los amigos, y dejó una buena obra en todos los sentidos, en lo social, en lo científico, en lo cultural, en lo artístico. Fue animador de todos esos programas de la cultura en general, ¿no? Luis Herrera. Y en cuanto a los servicios públicos, yo tuve la fortuna, por llamarlo así, de participar en su gobierno de un servicio muy difícil que había en Caracas, que era la recolección de desechos sólidos, que se llamaba coloquialmente la basura. Fui presidente del IMAU desde principios del 80 hasta principios del 84. Ese servicio tiene que ser recordado como uno de los logros del gobierno del presidente Herrera, porque cuando yo llegué al IMAU, la basura se recogía con camiones de volteo. Así venía, así la recibió el presidente Herrera. Y con el apoyo del presidente Herrera y de su gente en el gobierno, el ministro Luis Hugueto, Ricardo Martínez en Cordiplan, apoyado por Luis Herrera, optamos por un plan de privatizar el servicio de recolección de basura, y eso quedó en manos de 4 grandes empresas que 44 años después, hoy día, siguen siendo las que están recogiendo la basura en Caracas. Ese problema se acabó. Eso de los problemas exitosos, los programas exitosos de Luis Herrera fue el IMAU, la recolección de basura. Tanto así, y es una parte que hago, que el presidente Lucinchi me pidió que me quedara allí. Pero yo, como sabía que era un instituto muy clientelar, me iban a obligar a contratar gente de Acción Democrática cuando yo había reestructurado el IMAU, había desincorporado más de 12,000 personas para que el IMAU quedara en manos de las empresas, ya eso no era posible. Entonces opté por rechazar su pedido, y entonces me pidió que le recomendara a alguien de su partido con capacidad para continuar la labor que se había hecho con el IMAU. Y yo le recomendé al nuevo presidente y nombró al nuevo presidente. Eso te lo agrego, ¿no? Luis Herrera, pues sí, fue un buen presidente, muy recordado, como un hombre muy bonachón. Por eso no se sabía mucho de la cultura de Luis Herrera, porque era un hombre muy parecido al pueblo, al hombre del pueblo, muy sabio. Su sabiduría popular viene reflejada en los refranes, que es por lo que la gente más lo recuerda.
Eso de a ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo, es muy recordado. Con humo no se asan patatas o batatas, como decía él, ¿no? Yo realmente no vine a hacer una apología de Luis Herrera. Yo no soy apologista de Luis Herrera, de don Luis, como yo lo llamaba. Yo puedo decir que sí, que era un hombre culto, un hombre que vivió en Alemania, en España, escribía en revistas, escribía artículos de prensa. Y es conocido como el presidente de Venezuela, más que por su propia cultura general que tenía. Luis Herrera dejó una huella en Venezuela, dejó la presidencia y, como dije, regresó a su casa de La Rereña en Cebucán y es recordado como un hombre honesto a toda prueba. Ese fue Luis Herrera. Como te dije, no vine a hacer apología de Luis Herrera, no soy apologista, pero sí quiero comentar algunas cosas relativas a mi relación con Luis Herrera, que pueden de alguna manera definir el carácter de Luis Herrera. ¿Cómo lo conocí? Bueno, yo era un gran admirador de Luis Herrera sin conocerlo, porque yo como ingeniero pertenecía a un grupo de ingenieros que eran afectos al partido COPEI. Yo no quise ser nunca de ningún partido, pero tenía amistad con ese grupo de ingenieros, de un grupo que se llama FIAPA, Fracción de Ingenieros y Arquitectos y Profesionales Afines del Colegio de Ingenieros. Todavía estoy allí. Y entonces, a través de estos ingenieros, había escuchado mucho sobre la vida de Luis Herrera y sobre la actividad partidista de Luis Herrera. Y me propuse averiguar mucho sobre Luis Herrera y encontré, con sorpresa, quién era Luis Herrera. Muy distinto a lo que la gente conocía de él. Hombre muy culto, sabía usar muy bien la palabra, era magnífico orador, escribía, escritor. Y bueno, me sentía muy contento de saber quién era Luis Herrera, sin conocerlo. ¿Cómo lo conocí? Bueno, un día me levanto, abro el Nacional y me encuentro con una carta abierta a Luis Herrera, escrita por un sujeto cuyo nombre no voy a mencionar. Más tarde, años después, supe que este sujeto estaba casado con la hija de un alto dirigente de COPEI. En esa carta, este señor se dedicó a insultar a Luis Herrera, a denostar de Luis Herrera. Era un pasquín lo que escribió. Ponía a Luis Herrera por el piso. Y eso a mí me molestó profundamente, porque se estaba metiendo, como se dice, con un personaje que yo admiraba muchísimo y que yo respetaba muchísimo, sin conocerlo. Enseguida busqué mi máquina de escribir, porque en esa época, estamos hablando del año 70 y algo, no había computadora, y escribí una respuesta a esa carta. La llevé al Nacional, al Universal, a la Última Noticia, pagué en los 3 periódicos y me publicaron esa carta al día siguiente. Un día después me llama un amigo de COPEI, del grupo de Luis Herrera, y me dice: Edmundo, Luis Herrera leyó tu carta y quiere conocerte. Entonces, mañana tenemos una cita con él en su oficina del edificio Visconti Padre Sierra Muñoz para que vayamos a visitarlo. ¿Cómo no? Te paso buscando, me dijo. Su nombre era Víctor Morillo, de COPEI. Muy amigo mío después de eso, ¿no? Y entonces al día siguiente estaba yo entrando a la oficina de Luis Herrera. Don Luis, como yo lo llamé después. Yo tenía por Luis Herrera una especie de actitud reverencial porque me lleva como 10 años. Y para mí en aquella época 10 años era mucho. Un hombre de 50 años por ahí era un hombre viejo. Ahora es un chamo. Ahora los de 50 años, los chamos los llaman chamo. Entonces para mí Luis Herrera era un viejo. Yo era un poco menor que él y comencé a llamarlo como Don Luis. Me recibió con mucha cordialidad y me dijo: caramba, Edmundo, no sabes cuánto te agradezco esa carta. Porque además no vino de mí, ni de ninguno de los míos. No podía causar ningún malestar en el partido que fuera atribuible a mí o a mi gente. Porque tú eres un tipo de la televisión.
Por eso es que se te conoce. Y entonces viene de ti. Bueno, a partir de allí quedamos muy amigos, una amistad que comenzaba. Y me pidió que lo acompañara en diferentes oportunidades a giras que él hacía a distintas ciudades del país, a Maracaibo, a Ciudad Bolívar, a Cumaná, a su tierra natal de Acarigua. Y yo lo acompañaba, íbamos y veníamos. Inclusive en algunos lugares tuvimos que pernoctar y yo llegué a compartir una habitación con él y ahí hablábamos hasta medianoche y conversábamos. Yo soy muy buen conversador y él era mejor que yo todavía, ¿no? Y me echaba cuentos, y yo le echaba cuentos también, porque yo tengo mis cuentos y mis anécdotas de la televisión que le llamaba mucho la atención a él, la televisión. Y yo le contaba cosas de mis compañeros, anécdotas de la televisión, de los programas, de todo lo que relativo a ese mundo tan distinto, ¿no? Que para mí era un mundo que en el que yo estaba inmerso hace mucho tiempo. Y puedo contar en esa época que una vez me pidió que lo acompañara a Maracaibo. Me dijo, Mundo, vamos a ir a Maracaibo. ¿Me acompañas? Le dije, sí, cómo no. Pero me tienes que venir a buscar a las 4 de la mañana, porque el avión sale a las 6. Tenemos que estar en Maiquetía antes de las 6. ¿Cómo no? Lo pasé buscando. Ya yo no estaba en la televisión. Yo había dejado la televisión poco tiempo antes, ¿no? Y me he dedicado a la ingeniería. Me había dedicado a ser ingeniero, ¿no? Y entonces lo pasé buscando por la Herrereña. Y cuando estamos en plena autopista, se me va un caucho. Se me pincha un caucho. En la oscuridad, pues me acerco al hombrillo, ahí me paro. Y le digo, bueno, paciencia, voy a montar el repuesto. Ok, abre la maleta, chico. Y entonces, bueno, abro mi maleta y él me dice, pero ese caucho está liso. Bueno, eso es lo que hay, presidente. No, presidente, no le decía presidente todavía porque era don Luis. Eso es lo que hay, don Luis. Chico, ¿cómo puedes andar con un caucho liso? Le digo, bueno, pero es que es un caucho de repuesto, eso no me queda rodado un poquito. Y él busca el triángulo de seguridad. Ah, no tengo, me lo robaron. Pero chico, ¿cómo es posible que tú andes así, con ese caucho liso y sin triángulo de seguridad, chico? Bueno, eso es lo que hay. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Le digo, bueno, ¿cómo hacemos? Usted camina para allá, 30 metros más o menos calcule, se para ahí, me desvía el tráfico y mientras yo monto el caucho. Se fue refunfuñando y se paró aquel señor que iba a ser presidente de Venezuela, aquel señor gordo que iba a ser presidente, a desviarme el tráfico mientras yo montaba el caucho. Y entonces después regresó. Ya le dije, venga, se puede que ya está montado el caucho. Se montó todavía refunfuñando, regañándome todavía, que cómo podía yo andar así. Y bueno, de ahí al aeropuerto se le pasó el disgusto y entonces ya conversamos distinto y tomamos el avión y llegamos a Maracaibo. Cuando llegamos a Maracaibo, nadie lo estaba esperando. El comité regional del partido, nadie estaba con él. Y entonces no lo estaban esperando. Tomamos un taxi y llegamos al comité regional de Copey. Cuando llegamos al comité regional de Copey, nos reciben todos allí. Ah, llegó el presidente. Empezaron a burlarse de él. Y entonces nos sentamos en una mesa grande, y entonces le dice uno a otro, ¿y tú, chico, en el gobierno del maestro, qué vas a hacer tú? Ah, bueno, yo puedo ser ministro de Comunicaciones, dijo uno. Se reían. ¿Y tú qué podías ser? Bueno, yo podía ser ministro del Ambiente. Y se reían, ¿no? Y Luis Herrera, impávido, ¿no? De repente me dice, Edmundo, ¿qué piensas tú de esta reunión? Y entonces yo le dije, mire, don Luis, yo le voy a echar un cuento. La relación entre Bolívar y Santander no era buena, porque eran antagonistas, no eran amigos. Políticamente eran contrarios, pero se respetaban. Y en un momento dado, Santander escribe algo muy irrespetuoso hacia Bolívar. Y Bolívar le contesta con una carta y le dice, podemos tener diferencias y se entiende, pero lo único que no le perdono y y le exijo es que me respete. Cuando yo dije eso, hubo un silencio total.
y el cariz de la reunión cambió por completo. Y entonces ahí la reunión fluyó bien, era otra cosa. Y cuando salimos, me dijo Luis Herrera, le saliste con una bien buena en el mundo. Y nos vinimos a Caracas. Esa es una de las anécdotas con Luis Herrera. Por cierto, un día le digo, don Luis, mi mamá me dijo que cuando ella era jovencita y estaba recién casada y vivió en Acarigua, era muy amiga de Rosalía, su mamá, y que cargó un bebé llamado Luis Antonio. Eso te dijo tu mamá. Sí, razón de más, me contestó. Dos palabras, con eso me dijo todo. Razón de más. Bueno, seguimos nuestras reuniones. Yo me integré a un equipo de promotor de la cena del medio cupón, que fue en el año 75. Y como yo era muy conocido por la televisión, por los italianos, los portugueses, los españoles, porque yo iba mucho a los restaurantes de esta gente. Y me invitaban como artista a los clubes de italianos, los clubes españoles, los clubes de portugueses. Entonces yo me encargué de promocionar la cena en estos grupos de extranjeros. Y inclusive me metí con franceses y les vendía las tarjetas. Total que llenamos el Hilton, el Gran Salón, para la cena del medio cupón en el año 75. Aquello fue una cena apoteósica. Y recuerdo que Luis Herrera, cuando intervino y dio las gracias a los organizadores, entre ellos a mí, dijo, las gracias también al muy prudente Edmundo Arias. Me tildó de prudente, yo de prudente no tengo nada, pero a él se le ocurrió llamarme prudente, porque yo lo trataba, si es verdad, con mucha prudencia. Yo lo veía con una especie de actitud reverencial por los 10 años que me llevaba. Y entonces, bueno, seguimos siendo muy cercanos en esa pre-campaña. Él no era candidato presidencial todavía. Inclusive, un día me atreví a decirle, mire, presidente, siempre se me ocurre porque yo lo llamaba presidente, mire, don Luis, usted perdió la candidatura con Lorenzo Fernández. Esa es la derrota más victoriosa que usted puede tener en su vida. Y me dije, ¿cómo es eso, chico? Bueno, que usted no lo hubiera ganado nunca a Carlos Andrés Pérez, hubiera perdido y se hubiera enterrado como político. Porque los que pierden se entierran. En cambio ahora usted va a ganar, usted va a ser presidente. ¿Tú crees eso, chico? Anótelo, le dije, anótelo. Se rió mucho, se rió. Y así fue. Cuando él llegó a ser candidato, ya no me buscó más. Ya no lo vi más. Ni yo lo busqué a él tampoco. Y no lo veía nunca. Y entonces un día se me ocurrió, vi que había un cóctel en San Juan de los Morros, que organizaba un ganadero muy rico allá, Alejandro Rodríguez, en su casa, en honor a Luis Herrera, un cóctel. Y voy allá a saludar a Luis Herrera. Cogí mi carro, yo solito, me fui para San Juan de los Morros. Llegué a la casa donde estaba el cóctel, estaba lleno de gente, me vino un mesonero, me sirvió un whiskycito y le puse Pepsi Cola, porque yo tomo whisky con Pepsi Cola. Yo soy como las ficheras, que me gustan las bebidas dulces. Bueno, me gustan las bebidas dulces, como o me tomo el whisky puro o me lo tomo con Pepsi Cola, pero con agua no me gusta. Y entonces, cuando yo estoy con mi whisky con Pepsi Cola, veo a Luis Herrera allá en otro grupito parado. Y me saluda y me llama. Y yo voy allá y le digo, ¿cómo está, don Luis? Y yo, tiempo sin verte, punto. Sí, le digo, usted no me para bola ahora. Le dije yo, no, es que estoy ocupado. Tú sabes que las cosas son distintas ahora. Soy candidato. Y yo, sí, no se preocupe. ¿Estás tomando? Sí, tomando un whiskycito con Pepsi Cola. No tomes más. ¿Por qué? Porque me voy contigo. Eso me lo dijo así apartándose del grupo. Me voy contigo. Cuando sean las 12 de la noche, tú te paras con tu carro detrás de la casa. Y yo salgo y nos vamos. Calladito. Pero no tomes más. ¿Está bien? Me fui, le dije al mesonero que me trajera una Pepsi-Cola. Y él desde lejos me hacía como si yo estaba tomando. Yo le decía, no, Pepsi-Cola, le decía yo. Y entonces, bueno, a las 12 de la noche me hizo una seña, cogí mi carro, me paré detrás de la casa y él salió, solito. Y es un hombre que andaba escoltado por la DICIP en esa época, como candidato ya oficial.
tenía escolta de la DICIP, ahí estaban los policías. Se montó en mi carro y dijo, arranca. Y yo le dije, me voy hacia San Sebastián. Me dijo, no, tú no te vas para San Sebastián, te vas por Guatopo. Y le dije yo, pero si eso es muy lejos, por ahí es que te vas. Bueno, me voy. Yo entendí que había algo raro allí y le dije, mire, don Luis, si a mí se me atraviesa alguien en el camino, me lo llevo y lo piso. ¿Tú te atreves a hacer eso, chico? Sí, sí me atrevo. Y además, hay mucha neblina, mundo. ¿Puedes manejar bien? Bueno, sacaré la cabeza para ver, pero yo sigo. Y así fue. Y llegamos tardísimo a Caracas, casi a las 4 de la mañana, porque eso es lejísimo. Y entonces lo llevé a la Realeña y nunca le pregunté, jamás. Tal vez por eso dijo que yo era prudente algún día, ¿no? No le pregunté nunca por qué ese cambio y por qué se vino conmigo. Algo presintió él o alguna noticia le dieron de alguna cosa rara que prefirió cambiar su plan, irse conmigo. Nadie supo, nadie vio cómo se fue. Así era él. Entonces, bueno, esa es una de las que pues, yo puedo contar muchas cosas de Luis Herrera. Ya no puedo hacer una apología de Luis Herrera, yo no soy apologista de Luis Herrera. Los apologistas son más calificados que yo. Yo simplemente puedo reiterar que fue un buen presidente, muy sabio, con una sabiduría popular, muy sensible, muy dispuesto a apoyar a la gente que no tenía nada, buen organizador de los servicios públicos. Y será recordado, como yo dije, como un hombre muy honesto, a diferencia de otros presidentes que pasaron por el poder. Ah, bueno, mira, algo muy interesante. Cuando él quiso que yo fuera para Limau, yo tenía un año que no lo veía. La última vez que lo había visto fue cuando resultó presidente electo, que lo fuimos a visitar en su oficina de la Torre Cavende, como que era. Y entonces, cuando me vio, me dijo, estás perdido, el mundo. Y yo le dije, no, perdió está usted, que antes me llamaba para que lo acompañara para allí y para acá y ahora ni se acuerda de mí. Y me dijo, sí, es verdad, tienes razón, pero es que tengo muchas cosas que me ocupan. Le digo, está bien, presidente. Ya se le podía decir presidente. Está bien, presidente. No se preocupe por eso. Durante un año completo, él no me llamó, ni yo lo llamé. En el año 80, un año después de que ya él la visitaba en el presidente, me dice Víctor Morillo, mira, el presidente quiere hablar contigo. Que te espere en la casona esta noche a las 8 de la noche. A las 8 de la noche estaba yo como un clavel en la casona. Y entonces ahí, las 9 y media, las 10 y media. Y Luis Herrera no aparecía. Y a las 10 y media llega. Hola, mundo. Lo primero que me preguntó fue, ¿comiste? Y yo le digo que comí. Y tengo aquí pasando hambre de 3 horas. Vas a comer con nosotros entonces. Díganle a la señora que los muchachos que bajen. Y entonces nos fuimos para el comedor. Y ahí entonces tenía un televisor. Era un lunes, me acuerdo yo. Y los programas de boxeo en el Nuevo Circo eran los lunes. Y él era aficionado al boxeo. Entonces cenamos, los muchachos le echaron chistes, que si tomaba batidos hechos en una lavadora, que si se la pasaba comiendo Toronto, cosas así. Y él se reía de los chistes que sus propios hijos le contaban. Se fueron, se retiró la señora Betty y los muchachos, y me quedé yo solo con él. Yo esperando a ver qué es lo que me iba a decir. Y no decía nada. Y yo ahí, y él comentaba, ese muchacho que estaba boxeando, tira muy bien la mano izquierda, ese es un buen boxeador, ese es bueno. Y yo esperando. ¿Te dijo Víctor? Yo, Víctor, ¿qué me tenía que decir Víctor? ¿No te dijo nada? No, no me dijo nada. Oye, el muchacho fue bueno, él va a ganar la pelea. Esa pelea está buena, me gusta y tal. Pero Víctor no te dijo nada. No, ¿qué me iba a decir? Dígamelo usted, pues. Y de repente me dice, el Imau, chico, el Imau. El Imau. ¿Y yo qué tengo que ver con el Imau? Que yo quiero que tú vayas para Limau, me dijo. Yo quiero que tú vayas para Limau. Yo le dije, pero bueno, ahí hay un ingeniero que llega a las 7 de la mañana, se va a las 11 de la noche. Yo no hago eso. Yo llego a mi oficina a las 8 y media y a las 5 me voy, porque yo sigo una cosa que le escuché a usted.
trabaje menos para que rinda más. Se rió, por supuesto, ¿no? Por eso se lo escuché yo decir a Luis Herrera, ¿no? Y entonces, yo quiero que tú vayas para Limao. Hay que acomodar eso. Hay mucha corrupción ahí. No le quise preguntar nada sobre la corrupción porque a mí no me interesaba eso. Y le dije, pero ¿qué sé yo de Imau? Le digo yo. Claro que sabes mucho, porque tú fundaste la primera empresa de recolección de basura privada, la fundaste tú. Y yo le dije, ¿cómo sabes eso? Porque fue verdad. La primera empresa de recolección privada la fundé yo. Se llamaba Venreca, Venezolana de Recolección CA. Porque a mí se me ocurrió que como la basura era un desastre, y a mí me conocían en todos los restaurantes de Caracas, de las Mercedes, del Rosal, de Sabana Grande, hablé con todos los dueños y le dije, tengo una empresa de recolección de basura, yo les voy a recoger la basura a ustedes de noche, para que la basura por la mañana no maneje en ninguna parte. Y los tipos les encantó, me pagaban y empezó yo a trabajar. Y empecé a recoger basura con mis 3 camiones que saqué fiado. Y entonces recogí basura durante 3 meses. A los 3 meses el Consejo Municipal de Petare me paró y me amenazaron con meterme preso porque están invadiendo una competencia municipal. Imagínate. Y entonces, bueno, tuve que quebrar, que no me quedó más remedio que cerrar la empresa, los camiones los entregué, perdí los reales, pero esa fue mi experiencia. Y el IMAU me reivindicó porque yo hice una labor en el IMAU que cambió la cosa de Caracas. Ahí con el apoyo de Luis Herrera y de los ministros, como te dije, se constituyeron 4 empresas y se repartió la basura en 4 empresas en Caracas y La Guaira. Y esa, hace 44 años, pervive ese proyecto todavía. Esas mismas 4 empresas son las que le recogen la basura a Caracas y al litoral de La Guaira. Eso es así. Eso es historia. No, ya cuando él deja de ser presidente, Luis Herrera, yo le presenté a él a Guillermito González de la televisión, porque yo era abogado de Guillermito González. Y se lo presenté. Y Guillermito era un tipo muy simpático. Lo conocieron todos ustedes, a Guillermito González, ¿verdad? Entonces, Guillermito le cayó muy bien a Luis Herrera. Y cuando él ya no era presidente, lo íbamos a buscar 1 o 2 veces al mes a la herrereña y nos llevamos a comer carne, que es lo que le gustaba a él, en los restaurantes del Rosal y de las Mercedes. Y ahí teníamos unas tenidas de 4 horas, los 3, yo contador de cuentos, él contador de cuentos y Guillermito contador de chistes. Éramos un trío fabuloso. Y por cierto que un día le dije, mire, presidente, yo lo llamaba presidente, ya no era don Luis, era presidente. Usted no se pone viejo, tiene la cara lisita. ¿Cómo hace usted para no tener arrugas? Y me dijo, es que yo me lavo la cara con agua con aspirina. ¿Qué te parece? Y eso hizo que yo me lave la cara con aspirina también.